aquí le puedo dar a empezar. Sí, poner las camisetas, ¿no? Es de raro. Sí. Las camisetas las ponen las Sí. Vale, pues soy Guillermo Rocha y os voy a contar una charla un poco de mis aventuras para meter Gentoo en máquinas pequeñas. La charla se llama Gentoo en tu tostadora porque bueno, el objetivo es meterlo en mini tostadoras, en máquinas pequeñas que dices esto es una mierda, esto no... Aquí no es buena idea compilar, pero bueno, se puede meter Gentoo y puedes tener los beneficios de tener un sistema operativo ligero, personalizado y con las ventajas como os comentaba en la anterior charla, pues en tu tostadora o móvil o lo que quieras. Vale, lo primero es, bueno, compilar en una CPU, por ejemplo, de 1 GHz sería posible, pues no creo que sea buena idea. Alguna vez si lo habéis intentado, pues no es buena idea. Sí, es doloroso y... Yo lo intenté en el Casper y... Sí, yo lo intenté con uno en el gato de 1,66 y lo pasé. Sí. Sí, yo creo que con un Aldon XP de los 2000 y no. Vale, bueno, pues hay distintas opciones para hacerlo. Voy a ir enumerando algunas. La primera y lo que primero te viene a la mente es DistC, que es para, bueno, DistC lo que te hace es como puedes crear una red de máquinas para compilar y compilen entre sí, de forma en la que una máquina es la que, bueno, de entre las máquinas conectadas pueden ir mandando binarios a los demás, bueno, ficheros, para que los compilen. Tiene algunos requisitos, como que todas las librerías sean iguales y compatibles y GCC, bueno, los compiladores sean compatibles, pero bueno, no es nada muy complejo de configurar y se puede, pero tiene algunos problemas. Lo primero es que mandamos los binarios una vez que se ha configurado y los tiempos de configuración en estas máquinas pueden ser lentos, depende del paquete. Luego también esta máquina tendrá que enlazar los binarios, entonces si tiene un disco duro lento, esto va a ir lento. Luego también tu propia máquina va a compilar la máquina lenta, entonces pues, es aún más lento, se puede recalentar, te la puedes cargar. En general son varios contras. Y el caso de uso de este sería, por ejemplo, si tienes un portátil con un i3 que tiene esta potencia, pues bueno, aquí sí que sería posible, pero en el resto de casos no, DistC no sería buena idea. También hay otra alternativa que es Ice Cream. Bueno, sobre la configuración, pues he puesto un enlace. Y Ice Cream, en vez de ser una DistC, es más descentralizado, son nodos relativamente independientes que tú los puedes configurar para que vayan entre sí. Entonces, todos los nodos pueden mandar binarios y demás. Ice Cream es mucho más jerárquico y tengo pendiente probarlo. Bueno, aparte, DistC también tiene algunos problemas con según qué tipos de configuraciones y además no están especificadas en la wiki, te puedes encontrar con que de repente DistC no te vaya. Y si usas versiones más upstream de DistC están corregidos, pero yo tampoco tengo mucha constancia de esto. Solo sé que a veces deja de ir. Bueno, la opción buena, por así decirlo, sería configurar un bin host. Gentoo te permite usar binarios de otra, que ha compilado otra máquina y Portage lo que hace es calcula todo como si fuese a compilarlo, pero mira si en el bin host ya está ese binario compilado tal y cual tú lo quieres. O sea, mira los usos, mira que ese binario los cumpla y si los cumple, pues lo coge y lo instala para no tener que compilarlo. Y bueno, esto es ideal porque no tienes que compilar en esa máquina, no vas a sufrir ningún tipo de dolencia a la hora de tiempos de configuración del propio binario o el linkado que tenía en DistC. Y básicamente es lo que tienes que usar si tienes una máquina pequeñita. Mientras compartas use flags y que compartas... Efectivamente, los use flags tienen que ser exactamente los mismos y tienes que asegurar de que son los mismos. Y bueno, esto también tiene algún problema, ¿no? Porque algunos uses no especifican el binario, sino ficheros que descargar o cosas así y acabas recompilando por un fichero extra que querías añadir solo y es un poco incómodo, pero bueno, en general es lo más cómodo usar un bin host. La ruta de los paquetes en Gentoo por defecto es bar pkg y simplemente con exponer esto, esta carpeta de alguna forma y enlazarlo en la variable del makeconf, pues ya te lo explica automáticamente. O sea, se puede hacer a través de SSH, a través de NFS, a través de HTTP, pues con un servidor HTTP que más te guste
Simplemente es exponer eso y configurarlo en la otra máquina para que lo pueda pillar. Y luego poner algún ejemplo. Pero bueno, hay varias formas de generar estos binarios. La forma más sencilla y la mejor sería tener un chroot de una máquina que sea compatible con esa arquitectura a nivel binario y compilarlo ahí. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, en el caso del Atom, pues podrías hacerlo en un ordenador más potente, común y corriente, con arquitectura MD64 y iría rápido. El problema aquí está cuando tenemos arquitecturas un poco más raras. Si quieres, por ejemplo, compilarlo para tu móvil, para que tienes un PinePhone y le quieres meter Gentoo, pues vas a tener problemas, porque no, chroot no tira. Entonces, aquí hay otras alternativas. La que primero te viene a la mente es usar QEMU, que QEMU lo que te permite es un intérprete que tú puedes configurar con Bindist, de tal forma que cuando lances un binario de esa arquitectura te lo intenta interpretar QEMU. Entonces, al ejecutarlo, QEMU lo interpretará, y esto no es muy útil de primeras, pero podemos configurarnos un chroot de otra arquitectura y automáticamente QEMU lo ejecutará y no habrá ningún problema. Esto te puede salvar en alguna ocasión, pero QEMU es bastante lento y para cosas grandes pues te puedes pegar tiempos de 7 horas para Firefox o cosas así en una máquina de 40 hilos, eso consumiendo sus 200 vatios, es una locura. No. En general es una opción un poco loca también. Luego la opción buena sería CrossDev. Gentoo ofrece una herramienta, un paquete que se llama CrossDev, y este lo podemos configurar para que nos cree un entorno. Lo que hace CrossDev es empieza generando un stage 1 de esa otra arquitectura para compilación cruzada, luego te genera un stage 2, te lo hace todo automáticamente y a través de ahí ya puedes empezar a compilar para esa máquina. En general este proceso está mejor especificado en la wiki porque hay varios pasos, luego los especifico un poco más. El problema que tiene esto es que en general muchos paquetes no van de forma correcta. Esto puede ser por varias cosas. La primera es que puedes necesitar varios fixes en tu entorno que no se han hecho de forma automática en CrossDev y porque todavía no se consideran estables o porque bueno, están en ello, es un proyecto activo. Y otras veces simplemente es que el ebuild no está preparado o el paquete no está configurado de forma correcta para funcionar con compilación cruzada. Entonces, bueno, en general es algo que necesita más QA. Y bueno, esto sería todo. Pues bueno, yo os voy a contar la solución que uso activamente, que es usar una combinación de todas estas cosas que hemos comentado anteriormente. Lo que hago es tener una máquina con dos contenedores. Uno es con CrossDev para ir generando los binarios que puedo hacer y otra con QEMU. De tal forma en la que lo que no funciona con CrossDev lo puedo compilar con QEMU. Pero esto es muy lento. Entonces podemos usar distc para que ambos contenedores compartan potencia. Entonces el contenedor de QEMU configurará los binarios, que es principalmente lo que falla en el CrossDev, y se los mandará al contenedor con CrossDev y empezar a compilar. Y así nos ahorramos gran parte de los problemas. Os voy a enseñar un poco. Y bueno, compartirlo por SSH. Os voy a enseñar un poco. Un momento. Vale. Por ejemplo, aquí podemos ver. Ahora. Por ejemplo, tenemos aquí esta máquina. Bueno, las propias diapositivas creo que está también. Sí, aquí podemos ver, por ejemplo. Ay, pues no lo puse, vale. Bueno, para que veáis un poco la diferencia de tiempos con esta técnica. A ver.
momento que no tenía preparado. Bueno, aquí con el loop podéis ver estos dos binarios han sido compilados directamente con QEMU y luego aquí usando DistC con CrossDev, que me ha ahorrado pues una horita a la hora de compartir binarios y es algo que se podría ajustar mucho más. Pero bueno, en general esto es una llamada a que, bueno, si queréis hacer esto, pues lo que hay que hacer realmente es meterse en CrossDev e intentar hacer un poquito de QA e intentar avanzar un poco. Luego también os quería enseñar unas capturas de un compañero que, bueno, ejecutando estas técnicas consiguió... Esto luego haré cortes. Consiguió compilar para una máquina ARM con bastantes buenos resultados y hizo algunos test de rendimiento. Vamos a ver si los encuentro. Bueno, aquí tengo... A ver, que no lo encuentro. Voy a coger directamente las capturas de... Bueno, aquí tenemos el vídeo del compañero. No se aprecia muy bien, pero aquí está Firefox en un test ejecutando... bueno, es que no lo veo. Vaya pruebas más roñas he sacado. Lo siento. Bueno, aquí estaría ejecutando el binario de Flatpak de Firefox y lo estaría ejecutando a 20 FPS el test de los delfines. Y luego, pues, aquí saldría el mismo... El binario ya compilado con él, con PGO, con LTO y optimizado para la arquitectura de este procesador y llegaría a 35-40 FPS, que es un incremento bastante bestia. Entonces eso, pues también animar a la gente a que optimice para sus máquinas, que se puede ganar bastante y el consumo energético también se nota bastante. Y eso sería todo, no sé si tenéis alguna duda. ¿Cómo lo montas todo? En plan, ¿cuánto tardas en montar la configuración? ¿Para qué? No. Sí, de QEMU voy a enseñar un poco, un momento, voy a sacar una celda de esa máquina. Porque yo las ideas las he visto y tal, pero Sí. te sigo un poco la wiki y me perdí un poco, entonces... Si no tenía muy claro, vale. Un momento. Esto se configuraba en conde. Vale. Por ejemplo, en el caso de systemd, esto está todo explicado en la wiki, pero, por ejemplo, en el caso de systemd, en la parte de QEMU, por ejemplo, lo que hacemos es, bueno, hacer que bueno, voy a empezar por el principio. BIMFMT es lo que usa Linux para cuando por defecto los binarios de tu arquitectura los pide automáticamente el kernel. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, un shell script con Python. Pues tú puedes hacer que la cabecera de ese shell script se la metes con BIMFMT y le dices esto me lo ejecutas con Python. Entonces, cuando lo ejecutas directamente desde la shell, BIMFMT dice, vale, esto lo tengo que ejecutar con este programa. Entonces, podemos hacer esto mismo con las cabeceras de los binarios de determinada arquitectura. Entonces, lo que haces es meterlo en este fichero de configuración. En el caso de que uses systemd, con OpenRC es otro. Pero bueno, básicamente esto sería la cabecera del fichero.
y aquí le dices con qué binario quieres ejecutarlo. Y esto por defecto te ejecutaría binarios ARM. Claro, pero con esto, y entonces ya con esto tú puedes hacer un chroot y que por defecto pues eso cambia el root a un stage 3, por ejemplo, de ARM y ya te estaría ejecutando los binarios de ARM de forma bastante tosca. Yo lo que hago para poder hacer esto y levantar servicios dentro del chroot es levantar contenedores con LXC, que es un poco cutre, pero tú directamente al LXC le puedes meter el contenedor, le puedes meter el stage 3 ese en el que tú tienes. Se podría hacer con Docker y quedaría mucho mejor y podría ser más desplegable y más fácil de compartir. Sería lo ideal. Esto sería la parte de... Luego la parte de distc, voy a enseñar, por ejemplo... Me perdí el ratón. Aquí, por ejemplo, un momento. Vale, distc tiene varios ficheros de configuración, pero aquí lo que les digo con el fichero host es decirle con qué cosas, qué servicios, qué máquinas quiero que use para compilar en red. Entonces aquí lo que hago es especificarle la red virtual que estoy haciendo para comunicar los contenedores. Y bueno, aquí le he especificado la máquina concreta. Esta sería la máquina del crossdev y aquí el número de hilos. Que esto sería lo mismo que ejecutarlo en una LAN, pero en vez de una LAN, pues lo que estoy usando es la red interna del LXC. Y luego lo que hago, por ejemplo, para compartir binarios entre las dos máquinas, es usar esto. Un momento. La configuración. Pues ya no lo veo. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Por Dios. Es que desde aquí... No sé si ahora se verá. Vale, sí. No sé si antes no lo veía o me he rayado. Vale, con la variable portaje binhost, por defecto, portaje ya sabe que ese es el binhost. Entonces lo que le especifico es, este es el host de la máquina que contiene ambos y como son chroots, el sistema de archivos está directamente en plano en la máquina host. Entonces lo que hago es acceder a la ruta directa desde donde se guardan los paquetes. Lo podrías hacer directamente aquí llamando al 15, que era la máquina, y quitando todo esto, que es donde está el chroot. Sí. Pero bueno, yo lo he hecho así por ahorrar a la otra al chroot quitarle carga, porque en este caso la máquina de crossdev sí que es nativa, pero cuando es al revés y la máquina de crossdev le pide binarios, le iría a pedir binarios a la máquina con QEMU, sí que pasarlo sería lento. Entonces lo que hago es pedírselo directamente al host. No sé si se ha entendido esto último. Sí, porque, o sea, me refiero... Para que la máquina con... A ver, voy a enseñar el makeconf de la otra máquina para ilustrarlo un poco. Con crossdev, a ver. Es que he ido muy rápido, lo siento. Quería enseñar la wiki de crossdev y no lo he hecho. Voy a enseñar la wiki de crossdev.
voy a enseñar cómo... Vale, este es el programa de CrossDev. Entonces, para iniciar el entorno, sí que necesita un repo para... Esto es algo feo de CrossDev, necesita un repo para guardar los paquetes. Nada, simplemente crearlo con el nombre que te guste y luego una vez lo creas... no, aquí no está el comando para crearlo. Bueno, el comando para crearlo está... Un momento. El comando para crear un CrossDev, por ejemplo, sería este. CrossDev, le especificamos aquí la arquitectura y luego output es el repo que hemos creado y nos crearía un entorno de CrossDev con aquí en USR RISC-V, y aquí esto sería el stage 2 donde está el CrossDev. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos etc portage make. Igual este no tiene... ¿Por qué no se ejecutable? No. Ah, sí, claro, efectivamente, estoy... Tiene sentido. Eso. Y aquí le meto el bin host de la ruta de los paquetes que estoy usando de la máquina que tiene compilación. Y entonces así, en vez de pedírselo a la máquina directamente, se lo pido al host, que es lo que quería explicar antes. Vale, y luego CrossDev, para usarlo, una vez que está configurado, simplemente es usar sube, emerge, y aquí, por ejemplo, le podríamos decir que te instale Firefox. Y te lo calcularía, y bueno, aquí se queja de cosas, porque no hay keyword. Sí, ni en testing, está en missing keyword, que es con los asteriscos. O sea, nadie lo ha probado. Bueno. Para RISC-V. Eso, pues, simplemente con eso, pero no solo tenemos emerge, porque luego si queremos crear un kernel, pues tenemos aquí, tenemos el GCC, con así me he sacado la versión. Bueno, pues el GCC para compilación cruzada de RISC-V. Y entonces con distc lo podemos configurar para que nos use este GCC y estas herramientas. Luego también hay... Entonces, claro, si quieres hacer un kernel, por ejemplo, lo haces aquí. Yo lo que hago con los kernels es coger una imagen que ya funcione, borro el sistema de archivos raíz y lo reemplazo por el de QEMU, por el Stage 3 que me he montado yo con, por ejemplo, el de QEMU. Y entonces así me ahorro tener que compilarme un kernel. Y luego, una vez que ya tengo el entorno, pues cojo y digo, vale, ya sé que va, sé que funciona con este kernel, pues ya me hago el mío custom. Y bueno, os quería enseñar alguna cosa graciosa también de... Sé que son muchas cosas y está un poco difuso. Pido perdón. A ver, está aquí. Vale, un momento que me aclare dónde está la pestaña. Tengo aquí el ebuild de Rust para enseñaros una de las muchas ñapas que hay que hacer en CrossDev. Vemos que para activarlo no hay ningún use. ¿Dónde están los use? Bueno, eso que no hay ningún use ni nada. Pero sí que hay un momento, si hago cross. Sí que hay una variable que es I know what I'm doing. Entonces, pues yo por eso lo que hago es hacer los entornos de CrossDev en un entorno aparte, porque te encuentras ñapas así y tienes que ñapear pues, el Rust de tu máquina para hacerlo. Entonces, por ejemplo, esta es la de, no sé, portaje. Entonces, pues, tienes que crear este fichero así para meter aquí los targets
tal y como te explica el eBuild, porque el eBuild tiene documentado, es el único sitio donde esto está documentado, cómo tienes que meter el target. Y dice, pues, Documentación cuando hay fuentes. efectivamente, sí. Y estas son cosas que no te explica la wiki y que tienes que ir investigando con los eBuilds y demás para ir haciendo y avanzando un poco. Entonces, por eso CrossDev es tan complicado y la opción más inteligente acaba siendo montarte el tinglado con 2 contenedores y que vayan tirando uno de otro más o menos como buenamente puedan para tenerlo un poco más sencillo. Eso. No sé si tenéis alguna duda. Yo creo que ya he comentado todo de forma desordenada, todo lo que quería comentar. No sé qué más enseñaros. Había traído alguna máquina para enseñaros cómo se ejecutaba, pero me parece... No me apetece quitar el HDMI. Y eso, donde he conseguido ejecutar Gentoo así raro ha sido en el PinePhone y en la placa Siped Dici RV, que es una placa con RISC-V, con un Allwinner D1 que cuesta 30 euros y es RISC-V pues, para hacer el paripé un poco. Pero bueno, en general, eso sí que hay ganancia de rendimiento, pero depende mucho de la CPU y demás. Intentar dejar la Raspberry a ver si sabe. Sí, la Raspberry tiene mucha documentación, incluso si pones... no sé, tiene su propia entrada la Raspberry. Y de hecho, esta entrada también es recomendable para otro tipo de... Por ejemplo, aquí explica lo de DistC. Pero lo hacen para usar la propia Raspberry como nodo, que eso yo no lo usaría, es muy lento. Yo tiraría de cosas, contenedores y demás. Pero está muy bien la parte de DistC porque luego aquí se explica, por ejemplo, cómo usar DistC para compilación cruzada. Que simplemente especificarle... Bueno, aquí está. Simplemente especificarle qué compiladores vamos a usar. Claro, aquí veis que, por ejemplo, no está ni el LVM ni nada. Entonces, No veo nada. uy, hostia, perdón. Estaba hablando solo sin enseñar. Vale, esta es la de... Perdón. La entrada a la wiki de la Raspberry para compilación cruzada. Que empieza eso, explicando lo de DistC. Y lo bueno es que te explica cómo hacerlo para compilación cruzada. Entonces aquí te pone el ejemplo. Que lo único es comentar que faltan compiladores y es que por defecto el LVM con DistC falla, bueno, no va. Me han comentado que en versiones más upstream que no están dentro del que no están dentro de los repos de Gentoo porque no están estabilizadas o no están marcadas como estables, más bien deben de ser estables, pero no están marcadas como estables. Sí que debe de ir el LVM y CLang, pero aquí ni están definidas ni nada y en general esto es un poco ir a la aventura. Y en concreto no he conseguido hacer, tampoco le digo mucho tiempo, pero con DistC hacer que vayan con otros compiladores, pero debería ser posible. No sé si tenéis alguna duda de alguna cosa de las muchas que he nombrado. Las dudas vendrán cuando le hablaba. Ya, sí. Pero en general está más o menos todo en la wiki en distintas entradas y es confuso. Pero el camino es ir usándolo más gente y empezar a hacer documentación y más bonita. Y yo por mi parte nada más que comentar. No sé si... Esto que no mantiene. Esto que no mantiene. CrossDev lo mantiene el propio Gentoo, pero luego cada paquete tiene sus propios mecanismos para compilación cruzada, sus propios builds y sí que debería ser el propio maintainer de cada build. Y luego ya lo que hay para cada arquitectura, que no todas las arquitecturas están igual de testadas y aquí, por ejemplo, el enmascaramiento sí que es más útil, porque sí que Que tenga los plazos
y en el teclado tengo ahí varias cosas mosqueadas, pero también las así. Sí, sí, no, pero más que nada por, a ver, por ejemplo, Firefox, que es el ejemplo que hemos puesto antes al intentar compilar. Y según qué arquitectura, tú no tienes ahí keywords. Entonces, tú lo que haces es aquí en el... No tengo ningún ejemplo ahora, pero en el accept keywords, en vez de poner la virgulilla y la arquitectura, le pones 2 asteriscos. Entonces te pilla todos. Pero claro, entonces te pilla el último, igual no es el que quieres, entonces sí que te interesa enmascarar y desenmascarar. No sé si no hay ninguna duda más. Gracias por escuchar y por soportarme un ratillo.